Mejor no vengas a la boda, mamá. Es un evento moderno y no quiero que te sientas fuera de lugar. Eso me dijo mi hijo por teléfono, con esa voz calculada que usa cuando ya ha decidido algo sin consultarme. No lloré, ni discutí. Me limité a colgar con educación. Una semana después, me escribió de nuevo. Esta vez no para invitarme, sino para pedirme dinero para el banquete. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Y tomé una decisión que no solo redefinió mi dignidad, sino que sin levantar la voz, le cambió la vida a todos. Pero antes de seguir, hay algo que necesito que hagáis conmigo, por respeto a esta historia. Si tú también crees que hay momentos en los que una madre debe elegir su dignidad por encima de todo, entonces dale like. Y suscríbete si sientes que ya es hora de romper ese silencio que tantas hemos cargado durante años. Y déjame una señal silenciosa en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo esta historia. Quiero saber hasta qué rincones del mundo resuena esta verdad. Me llamo Graciela y tengo 70 años. Lo digo con la frente en alto, sin necesidad de restarle años al calendario ni maquillar el tiempo que he vivido. Mi cabello, largo y canoso, cae con suavidad sobre mis hombros y aunque algunos insistan en llamarlo señal de vejez, yo lo veo como el manto de mi historia. Soy una mujer de gustos refinados, criada entre costuras bien hechas, manteles de lino y silencios que educan. Nunca necesité gritar para que se me escuchara. Aprendí desde joven que la elegancia no está en lo que se lleva puesto, sino en cómo se responde cuando se es herida. Y a mí, últimamente, me han herido más de lo que se puede contar en voz alta. Mi casa es grande, silenciosa y perfectamente ordenada. Las flores frescas no faltan en el recibidor. Y el sonido del reloj antiguo en el pasillo es mi compañía más constante. No me considero sola. Prefiero decir que vivo en paz. He tenido una vida buena, de esas que no hacen ruido, pero construyen imperios silenciosos. Fui madre joven, esposa entregada y sostén emocional de una familia que con los años se acostumbró a que yo estuviera siempre disponible, siempre serena, siempre fuerte. Pero llega un momento en la vida en el que una mujer se mira al espejo y se pregunta, ¿quién me ve realmente? ¿Quién reconoce todo lo que he dado sin pedir nada a cambio? ¿Quién sabe cuántas veces me tragué palabras por amor y cuántas veces sonreí cuando lo que quería era desaparecer? No lo digo con amargura, sino con claridad. A mi edad, uno ya no necesita disfrazar las verdades. Y la mía es simple. Mi hijo ha dejado de verme como madre y ha comenzado a verme como estorbo. Tal vez porque no encajo en sus nuevas ideas. Tal vez porque mi forma de vivir le resulta anticuada. O tal vez simplemente porque nunca le puse límites y ahora no entiende que los tenga. Lo que ocurrió con su boda fue la gota que colmó un silencio de años. Y aunque él no lo sabía, aquella llamada en la que me pidió no asistir marcó el inicio de algo irreversible. Aquella mañana no había nada fuera de lo común. El sol entraba como siempre por los ventanales del salón, tiñendo de ámbar los sillones de terciopelo y acariciando el mármol frío de la entrada. Yo había preparado té de jazmín, mi favorito, y hojeaba un viejo álbum de fotos con mis lentes puestos al borde de la nariz. No esperaba llamadas. Ya no suelo esperar nada. Quizás por eso me sorprendió ver en la pantalla el nombre de mi hijo, Martín. «Hola, mamá», dijo con ese tono neutro que ahora usa, como si cada palabra le costara. «Hola, hijo. Qué raro que llames a esta hora. ¿Ocurre algo?» Hubo una pausa. Respiró hondo. Yo lo sentí, aunque no lo viera. Sentí el aire entrar en sus pulmones como quien se prepara para dar una mala noticia que no quiere dar. Lo supe. Las madres lo sabemos. A veces lo sabemos incluso antes que ellos. «Mamá, he estado pensando en la boda». «¿Sí?», dije con una sonrisa sincera. Esperaba que, por fin, me dijera qué día exacto sería, si necesitaba ayuda con los preparativos.
si quería que me encargara del vestido de la novia, como su abuela hizo en su tiempo con la mía. Y creo que lo mejor es que no vengas. No entendí, o no quise entender. La mente, cuando duele, busca excusas. ¿Cómo que no vaya, Martín? Es que será algo muy íntimo, muy moderno. No habrá misa, no habrá vals. Todo será más bien una celebración al aire libre, con amigos de nuestra edad. Nada formal, nada tradicional. No queremos que te sientas fuera de lugar. Me quedé en silencio. Él lo interpretó como que no había entendido, o como que necesitaba justificar más su crueldad. Además, mamá, tú sabes que con tus opiniones sobre cómo deben hacerse las cosas, quizás podrías incomodar a Clara. Ella quiere algo distinto, algo que la represente. No queremos dramas. Clara quiere, Clara no quiere, Clara prefiere. Todo giraba en torno a esa mujer con la que, desde el primer día, sentí una distancia gélida. Nunca me llamó suegra, nunca me dio un abrazo verdadero. Siempre fue amable pero distante, como si yo fuese un vestigio antiguo que debía tolerar con cortesía. Ella marcaba la pauta, y Martín la seguía. «Está bien, Martín», dije finalmente, tragando con dignidad la quemadura que subía por mi pecho. «Si eso es lo que deseáis, no os preocupéis. No iré». «Gracias por entender. Eres lo máximo, mamá», contestó con alivio, como si se hubiese quitado un peso de encima. «Sí, lo soy», dije sin ironía, porque lo era, porque lo soy. Colgué. Lentamente, como si no quisiera cortar el hilo de lo que todavía quedaba entre nosotros. Pero ese hilo ya estaba roto. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la casa, encendí una vela. Me preparé un vaso de leche caliente y volví a mirar las fotos. Martín con uniforme escolar. Martín con los dientes torcidos y el suéter azul que tanto le gustaba. Martín con la nariz sangrando en un partido de fútbol. Martín llorando el día que se rompió un brazo. Martín diciendo mamá con miedo, con hambre, con amor. Y ahora me decía, no vengas. Pasaron 6 días, 6. No me llamó, no escribió, yo tampoco. Guardé silencio. Me negué a suplicar, a preguntar, a justificarme. Aprendí, tarde, pero aprendí, que una mujer no debe mendigar presencia ni afecto. El 7º día sonó el teléfono. De nuevo, Martín. «Hola, mamá». «Hola. ¿Cómo estás?» Como una madre a la que han dicho que no es bienvenida en la boda de su único hijo. «No digas eso, no es personal». «Claro que no, solo soy su madre». Hubo una pausa. Tosió. No sé si por incomodidad o por cobardía. En fin, quería pedirte un favor. Clara y yo estamos algo justos con los gastos. El lugar donde haremos el banquete ha subido los precios. Nos gustaría saber si podrías ayudarnos con algo. Un préstamo, quizá. Después de todo, tú sabes que ahora no estamos tan bien como antes. Sentí el corazón detenerse, no por dolor, por indignación pura. ¿Quieres que financie el banquete de una boda a la que no estoy invitada? Mamá, no lo veas así. Es que tú siempre has sido generosa. Y también he sido madre. Eso ya no importa, ¿verdad? La voz me salió firme, inquebrantable. ¿Cuánto necesitas? Estábamos pensando en unos 20.000 euros, pero si es mucho lo entiendo. Respiré hondo. Lo pensé en segundos, aunque llevaba años preparándome para ese momento sin saberlo. Martín, dije con serenidad, en unos minutos te enviaré una imagen. Ahí tendrás tu respuesta. ¿Una imagen? Colgué. Fui al escritorio, abrí la caja fuerte, saqué el testamento recién revisado hacía 3 semanas. Intuición o profecía, no lo sé. Lo fotografié. En letras grandes, su nombre había sido retirado como heredero universal. En su lugar, una fundación benéfica y el nombre de una persona que había estado a mi lado en el hospital cuando estuve enferma, María.
mi enfermera. Le estábamos, envié la imagen, sin palabras, solo la imagen. 2 minutos después, leí los 2 tics azules. Había visto la foto, pero no respondió. 10 minutos, nada, 1 hora. Silencio, sonreí, no con venganza, no con ira, sino con esa paz honda que se siente cuando una mujer por fin se elige a sí misma. No nací con dinero, tampoco con joyas ni herencias. Lo que tengo hoy lo construí con los años, los silencios y las madrugadas de insomnio. Cuando Martín era pequeño, la casa era un departamento de 2 ambientes con goteras en el techo y olor a humedad en invierno. Recuerdo que en los primeros años, su padre se iba por temporadas largas, siempre con algún pretexto nuevo. A veces era un viaje por trabajo, otras veces simplemente no volvía. Y yo tenía que inventar cuentos para que el niño no preguntara demasiado. Nunca le hablé mal de su padre. Jamás. Porque creí que lo protegería. Porque pensé que algún día lo agradecería. Trabajé en una tienda de telas en el centro. 8 horas de pie, doblando sedas que nunca podría comprar para mí. Llegaba a casa con los tobillos hinchados, los dedos agrietados y los brazos marcados por las bolsas. Pero siempre llegaba con una sonrisa y con una bolsa de pan caliente. Martín amaba el pan con mantequilla. Decía que sabía a día bueno. Durante 1906 años no hubo vacaciones. Lo más lejos que íbamos era al parque que quedaba a 5 cuadras. Yo llevaba una manta vieja y él su cochecito rojo. Jugábamos a que vivíamos en una mansión. Él decía, «Tú eres la señora elegante que lo tiene todo». Y yo le respondía con teatralidad, «¿Y tú quién eres, caballero?» «El príncipe que cuida a su madre», gritaba. Le cosí todos sus disfraces escolares a mano. Me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana los días antes de cada actuación. Nunca fallé a una presentación. Aunque me doliera la cabeza, aunque lloviera, yo estaba allí, siempre, sentada en la tercera fila, porque en la primera se sentaban los padres con más dinero, y yo no quería que él se avergonzara. Cuando cumplió 12, empecé a ahorrar para su universidad, a escondidas, 50 pesetas por semana. Las guardaba en una lata dentro del armario. A veces no compraba medicamentos solo por no tocar ese dinero. Soñaba con verlo en un despacho, con traje, con su nombre en una placa de bronce. Soñaba con su éxito como si fuera el mío. Y cuando llegó el momento, se lo di todo. Cada moneda, cada billete. No pidió préstamo, no tuvo deudas. Su madre se encargó de que él pudiera estudiar tranquilo, sin cargas. Cuando tuvo su primer trabajo, yo lo celebré como si hubiera sido un logro propio. Le preparé su comida favorita, milanesas con puré. Lloré al verlo salir por la puerta con corbata como un hombrecito. Y también lloré sola esa noche. No por tristeza, sino por una mezcla extraña de orgullo y soledad. Sentí que algo se rompía, como si ya no me necesitara, como si de pronto yo quedara al margen de su mundo. Después conoció a Clara. Al principio fue amable. La traje a casa, le serví té en mi vajilla antigua. Ella lo aceptó con una sonrisa mínima, como quien no sabe qué hacer con las cosas que tienen historia. Me pareció fría, pero pensé que era timidez. Yo quería gustarle, quería que me aceptara. Así que bajé el tono de mi voz, no opiné, no impuse. Guardé mis costumbres y mis comentarios. Me volví pequeña para no incomodar, pero con los años, esa frialdad se volvió constante. En cada cumpleaños, ella elegía el lugar, la comida, los invitados. Yo no era consultada. A veces ni siquiera era incluida. Empecé a ver cómo mi presencia se volvía incómoda, cómo mi voz era interrumpida, cómo mis regalos eran recibidos con frases como «gracias», pero no hacía falta. Y Martín callaba, siempre callaba. Cuando él enfermó un invierno, fui la que se quedó en el hospital. Clara tenía reuniones. Yo dormí en la butaca dura junto a su cama. Le cambiaba las toallas frías,
le daba de comer, le tomaba la mano como cuando era niño, y cuando despertaba, me miraba con ojos agradecidos, pero al llegar Clara, todo cambiaba. Ella entraba con esa voz dulce y medidamente distante, y él volvía a ser el hombre que no necesitaba a su madre. Una vez, lo escuché decirle por teléfono a un amigo: «Mi madre es muy buena, pero vive en otra época». Esa frase se me quedó clavada. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Ya no me veía. Me tenía cariño, sí, pero ese cariño condescendiente que se tiene por algo que ya no sirve. Como una figura decorativa, como una reliquia que se respeta, pero se guarda en el fondo de una vitrina, y sin embargo seguía allí, cumpliendo, regalando tiempo, comidas, ayuda, incluso dinero. Me pedía pequeñas cosas. «Mamá, ¿me puedes prestar para esto o aquello?». Y yo, sin preguntar, transfería, porque para mí, ayudarlo era una forma de estar presente, una excusa para seguir formando parte de su vida. Pero cuando me dijo que no fuera a la boda, fue distinto. Esa vez no era una exclusión por olvido, era deliberada, fría, planeada. Y al pedir dinero selló su ceguera, porque no vio lo esencial, que yo ya no era la madre que daba sin mirar. Era la mujer que por primera vez en su vida iba a decir que no, con elegancia, con firmeza, sin rencor pero con memoria. Porque aunque él no lo sepa, cada rincón de mi casa está lleno de las huellas de mi entrega. El sillón del salón, donde le contaba cuentos. La cocina, donde le preparaba sopas cuando tenía fiebre. La terraza, donde le enseñé a andar en bici. Y mi corazón. Ese sigue llevando su nombre, pero ya no como centro. Ahora, como recuerdo. Play, tipo de recuerdo que con el tiempo deja de doler y empieza a enseñarte quién eres sin los otros. No lloré, no esa noche, tampoco al día siguiente. El alma tiene una manera curiosa de protegerse cuando ha sido herida demasiadas veces. Se vuelve silencio. Se acomoda en una esquina del pecho, observa en silencio y decide sin hacer ruido. Eso fue lo que hice. Me observé. No a él, no a Clara, no al pasado. Me observé a mí misma con una crudeza que antes no me había permitido. Había pasado mi vida entera priorizando a los demás. Y no me quejo. Lo hice con amor, pero esa entrega total, ese dar sin pausa, había ido erosionando algo esencial, la conciencia de mi propio valor. Siempre creí que si daba más, sería más querida. Si me esforzaba más, sería más respetada. Si me callaba más, sería más apreciada. Pero lo cierto es que el amor condicionado no se conquista con sacrificio. Solo se alimenta del sacrificio hasta vaciarnos. Ese día, tras enviarle la foto del testamento, me senté frente al espejo de mi habitación, el mismo tocador de madera que heredé de mi madre, y me miré, no como quien se peina o se maquilla. Me miré como se mira una extraña a la que una ha olvidado conocer. Ahí estaba yo, 70 años, piel marcada por el tiempo, ojos azules, aún encendidos, y una línea tensa en la boca que no era enojo. Era contención. Era final. Toqué mi cabello con suavidad. Lo había dejado canoso por elección, aunque muchas amigas me recomendaran tintes. Para verte más joven, decían. Pero yo no quería fingir juventud. Quería honrar mis años. Quería que mi pelo dijera lo que mi corazón había vivido. Cada cana era un día de lucha, de ternura, de espera. Y si alguien no lo entendía, no era mi problema. Fui hasta el salón y abrí la vitrina donde guardo mi porcelana fina. Esa que nadie usa, la saqué toda. Platos, tazas, fuentes. Serví una cena para una sola persona, para mí. Puse música suave, encendí velas y comí en silencio. No como quien se castiga por estar sola, sino como quien, por primera vez, se honra a sí misma. Al terminar tomé una libreta,
la misma donde apunto frases sueltas, pensamientos nocturnos, y escribí con letra firme: hoy he dejado de ser solo madre, hoy soy mujer y me elijo. Dormí profundamente esa noche. No soñé con Martín, no soñé con la boda, soñé con mar, con un lugar amplio, limpio, sin voces que me dolieran. Me desperté serena. Durante los días siguientes no hablé del tema con nadie, no llamé a amigas, no conté lo sucedido, porque hay dolores que no necesitan ser explicados, solo necesitan ser dignificados con el silencio. Y yo no quería compasión, no quería frases como «no te lo mereces» o «él se arrepentirá», no quería venganza, solo quería paz. Ordené mis papeles, revisé documentos, llamé a mi abogado y confirmé los cambios en el testamento. Le pedí que lo protocolizara de inmediato. Quería que todo quedara claro, legal, irreversible, no por despecho, sino porque comprendí que heredar no es una obligación, es una declaración de gratitud, y quien ha hecho de mi vida una sala de espera no merecía ser mi heredero. La fundación que elegí apoya a mujeres mayores de 60 años que viven solas. Les brinda compañía, atención médica, talleres de arte. Pensé, yo podría haber sido una de ellas, y me dio paz. Una paz nueva, una paz que no depende de nadie. También incluía a María, la enfermera que me cuidó cuando estuve internada por aquella neumonía. La única que se sentó junto a mi cama a rezar el rosario cuando yo no podía hablar. La única que me trajo pan tostado con mantequilla, igual que yo hacía con Martín. Me acariciaba el pelo sin prisa, me hablaba con dulzura y no pidió nada a cambio. Un día, mientras tomaba café en el jardín, vi pasar a Clara por la acera de enfrente. No me miró. Fingió hablar por teléfono. Iba vestida con su habitual perfección, bolso caro, maquillaje impecable, postura erguida, pero había algo, una rigidez nueva, como si temiera que algo invisible la rozara. Y entonces lo supe. Habían recibido el mensaje. No solo la imagen del testamento, el mensaje completo, mi renuncia a seguir mendigando un lugar donde ya no se me quería. No celebré, no brindé. Solo cerré los ojos y agradecí haber llegado a ese punto sin volverme dura, sin perder mi ternura. Porque a pesar de todo, aún podía sonreír con la mirada. Aún podía detenerme a oler las rosas del jardín. Aún podía servirme el té en la porcelana fina. La semana siguiente, no encendí el móvil en todo el día, no porque esperara que él llamara, sino porque por primera vez no me importaba si lo hacía o no. Salí a caminar. Fui al parque donde solía llevar a Martín cuando era pequeño. Me senté en el banco de siempre, el que da justo a los rosales, y observé a una mujer con su nieto. Él le ofrecía galletas, ella reía y le limpiaba la cara con una servilleta arrugada. Y algo dentro de mí se removió. No por envidia, por memoria. Yo fui esa mujer. Yo fui esa abuela que se imaginaba cuidando nietos, contando cuentos, horneando bizcochos los fines de semana. Pero Clara nunca me permitió estar cerca. Cuando nació su primer hijo, me mandaron una foto por WhatsApp, una sola. Después, silencio. Nunca fui invitada a cuidarlo, a bañarlo, a acunarlo. Era su familia, y yo, una figura de fondo. Durante años pensé que tal vez exageraba, que debía tener más paciencia, que algún día cambiarían, pero no cambiaron. Lo que cambió fue mi manera de mirar. Dejé de justificar, dejé de inventar excusas, empecé a creer en lo que era evidente. Me encerré varios días, no por tristeza, sino por necesidad, como quien se encierra a reorganizar una biblioteca o a barrer un desván. Estaba ordenando mi alma. Cada objeto de la casa me hablaba. El marco de plata con nuestra única foto de Navidad juntos. La caja de música que le compré a Clara para su primer aniversario. El delantal azul que usaba cuando cocinábamos juntos. Guardé todo.
No lo tiré. No rompí nada. Solo lo guardé, como se guardan las cosas que ya no te representan, y que empecé a escribir. No como terapia, sino como testimonio, un cuaderno entero, página tras página, no para él, no para Clara, para mí. Escribí mi versión, mi verdad, mi historia, porque entendí que, si no la dejaba escrita, solo quedaría su versión de los hechos, y eso ya no lo podía permitir. En esas páginas escribí sobre la noche en que se cayó de la bicicleta y me pidió que no le soltara nunca la mano. Escribí sobre la vez que le compré unos zapatos carísimos que no podía permitirme, solo porque quería ser como los demás niños. Escribí sobre los domingos de lluvia en los que inventábamos países imaginarios bajo las sábanas. Y también escribí sobre el silencio de ahora, sobre el desprecio disfrazado de modernidad, sobre la humillación que es pedir dinero a quien se ha excluido. Una tarde, mientras tomaba café con leche y galletas de avena, las que siempre le gustaron, recibí una carta. Era de la notaría. Confirmaban que el testamento ya había sido protocolizado, firmado, sellado, legal. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en la misma caja donde conservo las cartas de amor de juventud. No por nostalgia, por orden. Porque cada cosa debía ocupar su sitio en mi vida, las ilusiones del pasado y las decisiones del presente. Llamé a María. Le pedí que viniera a casa. No sabía nada. Cuando llegó le ofrecí té y le hablé con calma. He decidido dejarte parte de mis bienes, le dije. No porque lo necesites, sino porque tú estuviste cuando nadie más lo hizo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiso negarse, justificarse, decirme que no hacía falta. No es una recompensa, le dije. Es una forma de dignificar el amor silencioso. Nos abrazamos largo rato. En su gesto sentí una ternura limpia, sin cálculo. Me recordó que el amor no siempre viene de donde lo esperamos, pero siempre llega de algún modo. A veces, de manos ajenas que se vuelven familiares. Esa noche me acosté con las ventanas abiertas. Dejé que el aire de la primavera entrara. Respiré hondo, sin lágrimas, sin pena, con una serenidad que no conocía. Algo dentro de mí se había reacomodado. Ya no me dolía, ya no me revolvía por dentro. Solo descansaba. Nada era como antes y sin embargo todo estaba en su lugar. La casa, mi cuerpo, mi edad, mi historia. Lo único distinto era cómo me habitaba a mí misma. Ya no tenía miedo de no ser querida. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no esperaba. Y comprendí que no hacía falta hacer escándalo para cambiar una historia. A veces, basta con decir en voz baja, hasta aquí. Las reacciones no llegaron de inmediato. Como sucede con las decisiones silenciosas, su efecto se filtra lento, pero con una profundidad que nadie ve venir. Durante días no recibí llamadas. El móvil estaba quieto, como si el mundo entero también hubiera decidido guardar silencio, y yo lo agradecí, porque ese espacio sin ruido era exactamente lo que necesitaba. Pero la calma no dura siempre, y lo supe la mañana en que el teléfono fijo sonó. No era común que alguien llamara a esa línea, solo algunos vecinos mayores o mi médico. Pero al levantar el auricular, reconocí la voz al instante. ¿Mamá? Era Martín. Su voz sonaba distinta, más áspera, como quien ha estado discutiendo o no ha dormido bien. «Hola, hijo», dije con una neutralidad milimétrica. «Necesitamos hablar». No pregunté qué había pasado, no lo invité a venir, no lo rechacé, solo esperé. Y al otro lado, él se sintió obligado a continuar. Recibimos la foto del testamento. Clara se puso muy mal. Dijo que no lo entendía, que te habías vuelto contra nosotros. Me limité a decir, no me he vuelto contra nadie, solo me he vuelto hacia mí. Del otro lado, silencio. Luego, respiró como si quisiera replicar,
pero no encontrara palabras. Papá nunca nos trató así. Disparó buscando herirme con algo viejo. Tu padre nunca tuvo que elegir entre dignidad y familia, respondí, porque nunca se lo pidieron. La llamada terminó con frialdad. No hubo insultos, pero tampoco comprensión. Solo la sensación de un muro que acababa de alzarse entre nosotros, firme, irrompible. Pero al colgar, sentí lo que había venido buscando, paz. Las consecuencias no tardaron en desbordarse hacia afuera. 3 días después, me llamó una amiga del club social. Me dijo que había oído rumores, que Clara se había quejado con conocidos, diciendo que yo los había dejado desamparados justo antes de la boda, que la suegra de Clara había tenido que asumir parte de los gastos, que estaban indignados, que yo había arruinado la armonía de la familia. No me defendí, no lo necesitaba, porque cuando una mujer ha vivido toda su vida en función de otros, el primer acto de soberanía parece, desde fuera, un crimen. Una semana más tarde, me encontré a Clara en el supermercado. Fue breve, apenas unos segundos, pero suficiente para sentir el temblor en el aire. Ella fingió no verme, pero sus ojos, antes fríos y distantes, esta vez no escondían su incomodidad. Pagó lo suyo con rapidez y salió sin saludar. Detrás de mí, 2 mujeres susurraban. «Esa es la madre del chico que se casó sin invitarla». No respondí, solo asentí en silencio, no porque me diera vergüenza, sino porque no me interesa justificarme ante quienes nunca se sentaron a escucharme cuando no había escándalos. A los pocos días, recibí una carta sin remitente, metida por debajo de mi puerta. Una hoja escrita, a mano con letra apurada. Qué triste ser una madre que le da la espalda al Liponic Test a su hijo justo cuando más la necesita. El dinero no lo es todo. Usted debería estar avergonzada. No me enojé. Al contrario, sonreí, porque comprendí que por primera vez, quienes nunca se preocuparon por lo que yo sentía, estaban empezando a ver mi existencia como algo incómodo, como una presencia que ya no podían moldear ni reducir a un rol conveniente. Pero no fue solo eso. La reacción más inesperada vino de quien menos lo imaginé. Una tarde, mientras regaba las plantas de la entrada, se acercó Lucas, el hermano menor de Clara, un muchacho amable, siempre silencioso en las reuniones. Me sorprendió verlo en mi puerta. «¿Puedo pasar, señora Graciela?». Lo invité con un gesto. Nos sentamos en la terraza. Él se quedó en silencio largo rato, como si buscara las palabras justas. Finalmente dijo: «No sé si esto es correcto, pero necesito decirlo. Lo que usted hizo, lo del testamento, fue justo. Clara no habla de otra cosa. Está furiosa. Dice que usted nos traicionó. Pero yo pienso que, si mi madre hubiera hecho algo parecido cuando a ella la dejaron sola con nosotros, tal vez habría vivido con más paz. Yo la entiendo, señora Graciela, y la respeto». No supe qué responder, solo le puse una mano sobre el brazo, y en ese gesto sentí que no todo estaba perdido, que la verdad, cuando se dice sin gritar, también llega, a veces tarde, pero llega. Pasaron los días. Se acercaba la fecha de la boda. Empecé a recibir mensajes sueltos de conocidos, todos con una misma pregunta disfrazada de preocupación. ¿De verdad no vas a ir, Graciela? ¿No estarás presente ni siquiera un momento? ¿No temes arrepentirte algún día? No, no temía arrepentirme. Lo que temía, y ya no más, era volver a ocupar un lugar que me quitaba la voz, que me reducía a una figura útil pero invisible, a una invitada secundaria en mi propia vida. Un día antes de la ceremonia, Clara publicó una foto en sus redes sociales. Un mensaje público, pero claramente dirigido a mí. Nos casamos rodeados de los que sí creen en el amor y la unidad familiar. Lo leí con una calma que me sorprendió. No sentí rabia, sentí lástima. Por ella, por él, por la forma en que confundían control con amor, sumisión con lealtad, dinero con presencia.
Esa misma noche, sin avisar a nadie, preparé mi propio vestido, uno que tenía guardado hace años. Era de lino blanco, sencillo pero elegante. Me peiné con esmero. Me puse los pendientes de perlas que fueron de mi madre, no para asistir a ninguna boda, sino para mirarme en el espejo y saber que, pasara lo que pasara, yo me había dado mi lugar. Al día siguiente, mientras ellos se tomaban fotos en su evento moderno, yo tomé un taxi y fui a un hogar de acogida para mujeres mayores, uno de los que apoya la fundación a la que destinaré mi herencia. Pasé la tarde allí. Conversé, reí, escuché historias. Nadie me pidió explicaciones, nadie me juzgó. Me sentí útil, sí, pero también me sentí libre, por primera vez completamente libre. Y entonces supe que el caos que se había desatado fuera de mi casa no era mío, no era mi responsabilidad contenerlo. Era el eco natural de una vida entera en la que fui sostén, y al soltar los demás tambalearon, porque estaban acostumbrados a que yo sostuviera todo, pero ya no. La boda pasó, como pasan tantas cosas cuando una ya no está pendiente de ellas. No vi fotos, no pregunté, nadie me llamó para contarme cómo fue, pero lo supe todo, sin necesidad de buscarlo, porque los ecos del mundo al que una vez pertenecí comenzaron a golpear mi puerta uno por uno, con ese ritmo lento de las cosas que no se pueden evitar. La primera fue Inés, una vieja amiga del club de lectura. Llegó a casa sin avisar, como en los viejos tiempos. Traía una caja con pastas de mantequilla y un gesto incómodo en el rostro. Nos sentamos en la cocina y después de remover el café con la cucharita durante demasiado tiempo, me lo dijo. Fui a la boda, Graciela. Y no sé si hice bien. La miré sin juicio, solo asentí. Había una tensión rara. Todo estaba montado con un aire moderno, sí, pero faltabas tú, se notaba, aunque nadie lo decía. Clara se mostraba amable, sonriente, pero la gente murmuraba. Algunas señoras se acercaron a preguntarme por ti. ¿Por qué no vino Graciela? ¿Qué ha pasado entre ellos? El comentario se repetía, sutil pero constante. Esto no se hace con una madre. No respondí, solo escuché. Martín. Se le notaba inquieto. Intentó hacer un brindis y se le quebró la voz. Dijo algo como, agradecemos a todos los que están hoy aquí y también a quienes no han podido venir. Pero nadie se lo creyó. Había culpa. Se respiraba. Y no era de ahora, era antigua, como si hubieran querido silenciarla. Y ese día, por más que sonara la música, no pudieron. Hice un gesto para cambiar de tema. Ella lo entendió. Nos pusimos a hablar de novelas, de las flores del jardín, de cualquier cosa menos de aquello. Pero cuando se fue, me quedé pensando en lo que no me había dicho, porque lo que más resuena no siempre es lo que se escucha, sino lo que los demás no se atreven a pronunciar en voz alta. 2 días después, recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. Reconocí la letra antes de abrirla. Era de Martín. Pocas líneas, sin adornos, mamá. No sé cómo llegamos a esto. No sé en qué momento dejamos de hablarnos con el corazón. Solo quiero decirte que siento todo, que ojalá las cosas hubieran sido distintas, que no supe hacerlo mejor. Me cuesta escribirte, me cuesta más que hablar, pero necesitaba dejarlo por escrito. Martín, no lloré, no me enterneció, pero tampoco me endureció. Fue como recibir un viento leve que entra por la rendija de una ventana cerrada hace años. No cambia el clima de la casa, pero anuncia que hay algo allá afuera, moviéndose. Esa misma semana sonó el timbre una tarde cualquiera. Era Carmen, una vecina que rara vez me hablaba más allá del saludo casual. Traía un plato con empanadas caseras. Pasé por aquí y pensé, tal vez quiera compañía. Nos sentamos en el porche. Ella no preguntó nada, pero al rato, mientras mirábamos las hortensias, dijo en voz muy baja: mi hija me gritó delante,
de su marido que era una inútil, que ya había criado a mis hijos y que no tenía derecho a opinar en su casa. No le respondí, pero tampoco volví a visitarla. Hace 4 meses de eso, nadie lo sabe, nadie me pregunta. Pero cuando supe lo que hiciste tú, sentí, no sé, como si alguien dijera en voz alta lo que yo llevo tragando desde hace años. Nos quedamos en silencio largo rato. 2 mujeres mayores, una con empanadas en la falda, la otra con las manos, entrelazadas sobre las rodillas, compartiendo una verdad que no necesitaba más palabras. Poco a poco, otras puertas se abrieron. Una mujer del mercado me detuvo para decirme que admiraba mi valentía. Otra, que no conocía bien, me susurró que su nuera la humillaba delante de los nietos y que nunca había tenido el coraje de ponerle límites. Una señora del coro de la iglesia me confesó que había reescrito su testamento en silencio, sin decirle a nadie, porque ya no podía seguir premiando a los que la ignoraban. Fue entonces cuando comprendí que lo que había hecho no era solo personal, era una grieta, una que sin querer había abierto algo más grande. Había mujeres observando, mujeres que habían callado durante años, que se habían reducido para encajar, que habían cedido todo esperando un poco de ternura, y que ahora, al ver a una de las suyas erguirse sin escándalo, empezaban a cuestionarlo, todo, pero no todo fueron susurros ni elogios. También llegaron los reproches. Mi hermana, que vive en otra ciudad, me llamó con tono severo. Graciela, ¿estás segura de lo que hiciste? Un hijo es un hijo. Los testamentos se pueden arreglar, pero el daño que estás causando, le respondí con calma. No estoy castigando, solo estoy protegiéndome. Me costó toda una vida aprender a decirlo, y no voy a desaprenderlo. Ahora para ser la buena, colgó sin despedirse. También hubo una llamada de un viejo conocido de mi difunto esposo. Me dijo que yo era una mujer difícil, que seguramente Martín tenía razones, que debía haber otro lado de la historia. Esto, tú, respondí. Claro que hay otro lado, el mío, solo que hasta ahora nadie lo había querido escuchar. Y colgué. Una tarde cualquiera, sin aviso, apareció en mi puerta la madre de Clara. No venía sola. Traía consigo un ramo de flores y un gesto que no supe descifrar de inmediato. Nos sentamos en el salón. Me miró fijamente con las manos sobre el bolso. No vengo a justificar nada, dijo al fin. Solo quería decirte que yo también he sido invisible muchas veces. Clara no me escucha. Me consulta cuando ya decidió. Me usa para lo que necesita. A veces siento que ambas hemos criado a la misma mujer sin saberlo. Se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo. No dije nada. Pagamos la boda, añadió al cabo de un rato, mi esposo y yo. Pero no me siento orgullosa, me siento usada, como tú. Nos miramos. Largas décadas vividas, herencias familiares que se repiten, ciclos que una empieza a romper cuando ya nadie espera que lo hagas. Antes de irse, me dejó una frase que aún hoy resuena. No eres cruel. Solo llegaste al punto que muchas no alcanzamos a tiempo. Y se fue. La última reacción, la más inesperada de todas, vino de mi nieto mayor. El hijo de Martín, un sábado por la tarde, mientras yo regaba las plantas, apareció en mi jardín. No tenía más de 13 años. Llevaba una mochila al hombro y un cuaderno bajo el brazo. Papá está enojado, me dijo, pero yo no. Le invité un vaso de limonada. Nos sentamos en el suelo, como en los viejos tiempos, cuando él era niño, y jugábamos a adivinar las formas de las nubes. ¿Sabes por qué vine? ¿Por qué? Porque quiero escribir una redacción sobre alguien que haya tomado una decisión valiente. Y pensé en ti. No supe qué decirle. Solo le acaricié el cabello y me limité a sonreír, porque en ese momento supe que todo había valido la pena. Las reacciones llegan, tarde o temprano. Las buenas, las malas, las que consuelan, las que hieren.
Pero si algo he aprendido es que, cuando una mujer se respeta a sí misma, el mundo entero tiene que reacomodarse. Algunos se alejan, otros se acercan y otros simplemente se revelan tal como son. Reconstruirse a los 70 años no es lo mismo que empezar de nuevo. No se trata de borrar lo vivido, ni de fingir que no dolió. Se trata de reacomodar lo que queda, con respeto, con cuidado y sobre todo, con verdad. No tenía intenciones de cambiar de casa, de estilo de vida, ni de rodearme de gente nueva. Pero sí comprendí que necesitaba cambiar algo más profundo, la forma en que me habitaba a mí misma. Durante años viví para sostener a Martín, a su padre, a nuestra casa, a las apariencias. Siempre había algo que requería de mí, una llamada, una comida, una transferencia, una visita oportuna. Siempre estaba en modo respuesta, lista, disponible, comprensiva, pero ahora ya no. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté, ¿qué necesito yo? ¿Qué deseo yo? La respuesta no fue rápida, ni clara. Me tomó semanas observarme sin la urgencia de servir a otros. Empecé con cosas pequeñas, dejar la mesa sin recoger una noche si no me apetecía, salir a caminar sin reloj, comprar flores solo para mí, usar el perfume caro entre semana, cocinar solo si tenía ganas, y si no, una tostada con mantequilla era suficiente. Fui transformando la casa sin grandes reformas, pero con intención. Cambié los cuadros de lugar. Regalé vajilla que ya no usaba. Subí al desván y bajé una caja de acuarelas que no tocaba desde que Martín era pequeño. Me senté en la terraza y empecé a pintar. Nada del otro mundo, un jarrón, una hoja, mi taza de té, pero cada trazo me devolvía a mí. También retomé la escritura, pero no la del dolor, no los cuadernos donde había volcado lo que me hería. Esta vez escribía pequeñas postales, pensamientos sueltos, incluso algunas cartas que nunca enviaría. Le escribí a mi madre, a mi yo de 30, a la mujer que fui y que ya no volverá. Le agradecí, la perdoné y le prometí algo. Nunca más me volvería a abandonar por nadie. Esa promesa se convirtió en mi centro. Poco a poco, sin buscarlo, nuevas personas fueron entrando en mi vida. Una señora del parque con la que me crucé varias veces me invitó a tomar un café. Me contó que también vivía sola, que había perdido a su hija en un accidente y que desde entonces ya no hablaba mucho con nadie. Nos reímos con historias simples, nos acompañamos en el silencio. No necesitábamos impresionar a nadie, solo estar. Y eso bastaba. También me llamaron del hogar de mujeres mayores al que había donado parte de mi herencia. Me ofrecieron ir un día por semana como voluntaria, no para cocinar ni limpiar, solo para estar, para escuchar, para compartir una lectura. Acepté y me encontré rodeada de mujeres con ojos vivos, con historias tremendas, con dolores más antiguos que los míos y con una gratitud tan pura que bastaba un gesto para sentirme parte de algo mayor. Una de ellas, Lucía, me dijo un día: a nosotras nadie nos pregunta lo que sentimos, pero usted entra y no hace preguntas, solo se sienta. Eso es compañía. Verdadera. Me llevé esas palabras a casa como un regalo envuelto sin lazo. Mi rutina cambió, no radicalmente, pero sí con intención. Dejé de mirar el móvil con ansiedad. Dejé de repasar lo que di, lo que no me devolvieron, lo que esperé. Empecé a agradecer las cosas pequeñas, el sabor de un té caliente, el sol filtrándose entre las cortinas, el canto de los gorriones al amanecer, el olor a pan recién hecho en la panadería de la esquina. Fui a la biblioteca del barrio y renové mi carnet. Leí novelas, biografías de mujeres valientes, diarios íntimos de otras que también se reconstruyeron. Subrayé frases, las pegué en mi nevera. Una de ellas me acompañó cada día.
Nunca es tarde para volver a ser la mujer que eras antes de olvidarte de ti misma. Mis pasos se hicieron más lentos, pero más firmes. Mis silencios más largos, pero más llenos. Ya no sentía la necesidad de llenar vacíos con palabras. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Aprendí a reconocer la diferencia entre estar en paz y estar en pausa. Y fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Una tarde, al regresar del hogar, encontré una carta en el buzón. Era de Martín, esta vez más larga, más humana. Mamá, he pensado mucho y creo que me equivoqué en muchas cosas. No solo en cómo manejamos lo de la boda, sino en todo lo que venía de antes. Me di cuenta de que nunca te pregunté cómo estabas. Solo te pedía, como si fueras eterna, como si estuvieras ahí para siempre. Clara y yo, bueno, las cosas no están del todo bien. Tal vez porque hemos construido sobre silencios, sobre cosas no dichas, como hicimos contigo. Estoy aprendiendo a ver lo que antes no veía y a admitirlo, aunque duela. No sé si quieres verme, no sé si tienes espacio para mí en tu nueva vida, pero si algún día quieres que charlemos, yo quiero escucharte, no hablar, escucharte. Con respeto, Martín. Guardé la carta sin llorar, no porque no doliera, sino porque ya no me dolía desde la herida, sino desde la memoria. Y eso era distinto. No lo llamé, no de inmediato, me di un mes. Necesitaba que esa decisión no viniera del impulso, ni del recuerdo, ni del pasado. Quería que viniera desde el lugar donde ahora vivía, la calma junto a este. Mes después, le escribí un mensaje breve. Estoy en casa los jueves por la tarde. Si quieres venir, el té lo pongo yo. Las palabras, cuando quieras, y vino, solo, sin excusas, sin defensas. Se sentó frente a mí como si lo hiciera por primera vez. Lo vi con ojos nuevos. Ni como hijo, ni como deudor, ni como responsable de mi dolor. Lo vi como un hombre que por fin había tocado fondo y quería emerger. No hablamos del testamento, ni del dinero, ni de Clara. Hablamos de cuando él era niño, de las bicicletas, de las noches en que le cantaba para dormir, de lo que él recordaba y yo había olvidado, de lo que él ignoraba y yo nunca dije. No hubo abrazos grandilocuentes, pero cuando se fue, me dejó una nota en la mesa. Gracias por no cerrarme la puerta. A veces no es justicia lo que uno necesita, es simplemente que alguien, aún con todo el derecho a no hacerlo, decida abrir la ventana. Esa noche me acosté con una sensación nueva. No era redención, ni perdón completo. Era otra cosa, una especie de tregua con el pasado, un suspiro largo, como si después de tanto caminar, por fin me sentara a mirar el paisaje, porque eso es reconstruirse a esta edad. No volver a ser lo que una era, sino elegir por fin en qué mujer quiere una convertirse y serlo. A veces me siento frente a la ventana del salón con una taza de té entre las manos y me descubro recordando, no con nostalgia, no con tristeza, con ese tipo de memoria que no lastima, pero que tampoco adorna. La memoria que simplemente te dice, esto fue así. Y tú sigues respirando igual. No imaginé que mi vida tomaría este rumbo. No imaginé que algún día diría no sin culpa, que reescribiría un testamento con pulso firme, que pondría límites a quien más amé, no por rabia, sino por dignidad. Pero aquí estoy, a los 70 años, más libre que nunca. Lo que hice no fue un acto de valentía, ni de rebeldía. Fue un acto de cordura, de preservación, de regreso, porque pasé demasiado tiempo en una casa donde todos sabían lo que necesitaban de mí, pero nadie se preguntaba qué necesitaba yo. Pasé años con una sonrisa que cubría silencios, con una bandeja en la mano y un nudo en la garganta, con la esperanza de que si era suficientemente buena, alguien me vería. Pero aprendí, tarde,
pero a tiempo, que hay cosas que una tiene que hacer por sí misma, no por enseñar una lección, no por castigar, sino por salvarse. Y a quien esté escuchando esto, a quien me vea ahora desde el otro lado, solo le diré esto: nunca es demasiado tarde para regresar a ti. Nunca es demasiado tarde para dejar de explicar quién eres, para empezar a hacerlo. No te creas menos por tu edad, por tus canas, por tus manos que ya no tienen la firmeza de antes, porque hay una fuerza nueva que llega cuando dejas de pedir permiso para existir. Yo no quería venganza, yo quería paz, pero descubrí que la paz, para una mujer como yo, solo llega cuando se sienta en su propia mesa y deja de poner sillas para quienes nunca pensaron en quedarse. Durante mucho tiempo me pregunté si estaba siendo egoísta, porque eso nos enseñaron a pensar cuando por fin nos miramos a nosotras primero. Pero ya no. Porque ahora sé que cuidarse no es egoísmo, es supervivencia. Muchas veces nos decimos que la familia lo es todo. Y sí, la familia es importante, pero también lo es la verdad, y también lo es la justicia, y también lo es el respeto por lo que una ha entregado. Una familia que se sostiene a costa de una sola mujer callada no es familia, es una estructura injusta. Yo he sido madre, he amado a mi hijo con una intensidad que no cabe en palabras. Le di todo, todo, pero un día entendí que darlo todo sin medida no es amor, es olvido, y que amar de verdad también incluye poner límites, no para herir, sino para proteger lo poco que una ha conseguido sostener dentro. No me arrepiento de lo que hice, me dolió. Claro que me dolió, pero más me dolía seguir fingiendo que no pasaba nada. Más me dolía verme convertida en una sombra bien vestida a la que nadie escuchaba. Más me dolía esa sonrisa educada con la que disimulaba el desprecio ajeno. Hoy ya no tengo esa sonrisa, tengo otra, más serena, más mía. No sé qué pasará con Martín, no sé si nuestra relación seguirá transformándose o si quedará como está. No depende solo de mí, pero lo que sí sé es que por primera vez me siento preparada para lo que venga, porque ya no estoy parada sobre expectativas, estoy parada sobre mi verdad. A veces cuando limpio los estantes o barro las hojas del patio, me detengo un segundo. Pienso en las miles de mujeres que ahora mismo están sosteniendo hogares que las desgastan, cocinando para quienes no las miran, regalando tiempo a quienes nunca preguntan si ellas también lo necesitan. Pienso en ellas y las entiendo. A ti, si eres una de ellas, quiero decirte algo con la voz que no tuve hace 20 años. No esperes a estar rota para ponerte de pie. No esperes a que te desprecien para recordarte quién eres. No esperes a que el mundo te dé permiso. Empieza por darte tú el lugar que otros no te han dado. Tu vida no tiene fecha de vencimiento. Tus decisiones no tienen que gustarle a nadie. Tu corazón no necesita validación externa para latir con dignidad. No estás sola. No estás equivocada. Y sobre todo, no estás acabada. Tal vez te duela reconocerlo. Tal vez hayas entregado más de lo que podías. Tal vez tus hijos, como el mío, hayan creído que eras inagotable, pero ahora sabes algo que ellos aún no comprenden. Tú también tienes límites. Tú también mereces descanso. Tú también tienes derecho a volver a empezar. Hoy me miro al espejo y no busco aprobación. Busco coherencia. Busco que lo que pienso, lo que siento y lo que hago vayan en la misma dirección. Y cuando eso ocurre, una se vuelve imparable. No porque conquiste el mundo, sino porque ya no se pierde en él. A veces me preguntan si me siento sola, y yo contesto, estar sola no es lo mismo que estar vacía. Hay soledades que duelen, y otras que curan. Esta, la mía, es una soledad habitada, llena de libros, de flores, de música suave, de velas encendidas sin razón aparente, llena de mí, porque me recuperé. Y esa es la verdadera victoria, no contra nadie, sino a favor mío. He aprendido a sentarme sin esperar, a dar sin exigencia,
a recibir sin miedo, a decir esto no, sin necesidad de explicar, y a decir esto sí, sin tener que pedir permiso. No hay aplausos, no hay público, pero hay paz. Eso basta. Hoy, si tuviera que dejarle algo al mundo, no sería un consejo, no sería una advertencia. Sería una imagen, la de una mujer mayor, canosa, elegante, sentada sola frente a una taza de té, mirando por la ventana con la cabeza en alto. Una mujer que no gritó, que no hizo escándalo, que no amenazó, pero que un día eligió, y su elección cambió todo. Si esa imagen te inspira, si te toca en algún rincón del alma, entonces ya valió la pena todo esto, porque eso quería, no revancha, solo verdad y descanso.